Nuestra vida laboral ha sido pues ayudando y solucionando problemas de las personas, y luego nuestra vocación ha sido también de los animales. Y lo que hemos hecho es juntar las dos cosas. Ayudar a las personas y ayudar a los animales es lo mismo, de un lado. Sí, por eso vamos a empezar hablándoos de un concepto que ya conocéis. Os habéis oído hablar muchas veces de él, pero vamos ahora a darle un enfoque y a darle un desarrollo mayor. El concepto se llama empatía. ¿Lo conocéis, a que sí? Vale. Siempre os han dicho que empatía es ponerse en el lugar de otro, en lugar de otra persona. En realidad, empatía, que es lo que es el inicio de la inteligencia emocional, es lo que se llama ponerse en el lugar de otro, ser sintiente. Ahora hay una pequeña modificación en España. En España es el país en el que más se abandona y se maltrata a los animales de toda Europa occidental. Y resulta que en el Código Civil se ha conseguido que los animales sean considerados como seres sintientes, que es algo que la biología ya lo sabía hace muchísimos años, pero no estaba en la legislación. Y este ha sido el inicio, el pequeño camino por el que ya estamos. Todavía nos queda mucho, todavía no hay leyes que les protejan, pero ya está el reconocimiento en algún sitio respecto a la entidad de seres sintientes. Entonces, la empatía, como estábamos comentando, es ponerse en el lugar de otro ser sintiente, que tiene las emociones como nosotros, la tristeza, el miedo, el terror, la alegría, la ternura, el amor. Y esa empatía es la que da lugar a un concepto que es importantísimo, esto ya es un sentimiento, es muy elaborado, que se llama compasión. La compasión es padecer con, es poder ponerte en el lugar de otro ser sintiente y padecer con él, saber por lo que está pasando. Esa capacidad, que la podemos desarrollar, y todo es inteligencia emocional, es lo que da lugar a la actitud más importante que podemos tener en nuestra vida, que es la que se llama solidaridad. La solidaridad, en realidad, es lo que nos capacita para actuar, para una conducta proactiva, para poder solucionar los problemas de los seres sintientes que en un mundo o en un planeta en el que a lo mejor falta bastante empatía, falta bastante compasión y falta bastante solidaridad, nosotros podemos actuar y modificarlo. Esa es la idea, eso es lo que podréis hacer vosotros, lo que ya podéis hacer, después veremos soluciones, y lo que cuando seáis mayores de edad ya estaréis capacitados y capacitadas para hacer. Esta relación es importantísima, insisto, sin inteligencia emocional nos da igual tener inteligencia intelectual, eso no modificará el mundo, esto sí. Y a esto le vamos a añadir algo importantísimo, que es el desarrollo moral, la capacidad ética, de pasar por un filtro de moral y por un filtro de ética nuestras conductas y las de los demás, porque todo junto es lo que hará que el mundo tenga más bondad. Y vamos a una palabra muy defenestrada, poco utilizada, pero muy necesaria, porque eso es lo que contrarresta la maldad. ¿De acuerdo? Mirad esta imagen. ¿Os dais cuenta de que es una mano humana que está sujetando o apoyando una pata de un animal? Supuestamente nosotros sí tenemos más nivel intelectual. Esto, como hemos visto, como tenemos emociones, ahí sí que somos parejos, pero el poder llegar a la actuación solo lo podemos hacer nosotros, ya que nos capacita esa capacidad mayor intelectual, supuestamente. Ellos para unas cosas, pero nosotros para otras, por la que podemos decidir qué hacer con el planeta, que el planeta es el hábitat no solo nuestro, sino también el de ellos, porque somos 8 millones de especies y miles de individuos en cada especie. Nosotros somos una especie más, pero tenemos la posibilidad de al resto de las especies e incluso al resto de las personas con las que compartimos especie, tenemos posibilidad de victimizar o de ayudar y proteger. Esa es la disyuntiva. ¿Qué es lo que vamos a elegir? Pasándolo por este colador y por este, elegiremos, si tenemos un buen desarrollo, elegiremos proteger, elegiremos ayudar, no elegiremos victimizar, para que el mundo no continúe con ese desconocimiento de lo que lleva a una modificación para la mejora. ¿Vale? ¿Hemos entendido bien estos conceptos? ¿Os parece bien? ¿Estáis de acuerdo entonces en que sí podemos modificar, sí podéis modificar el mundo? Que ya sabéis que los adultos no lo estamos haciendo bien del todo,
Entonces, la esperanza un poco sois vosotros. Es así, ponéis cara de responsabilidad, pero es que es así. Vale, vamos a ver un poquito más. ¿Tenéis animales de familia en casa? Animales que pertenezcan a vuestra familia, que estén integrados como un miembro más de la familia. ¿Tenéis alguno de vosotros o alguna de vosotras? Levantad la mano, por favor. Ah, muchas gracias. Sí, vale, muy bien, gracias. Bajad la mano. Pues, enhorabuena por una parte, si, como os estaba diciendo, pertenecen a vuestra familia. Un animal de familia se puede tener en casa porque sí pertenece a la familia. Cuando es una herramienta, cuando hay cosificación de ese animal, lo conveniente es no tenerlo, no adoptarlo. Siempre me oiréis hablar de adopción, después hablaremos un poco más del tema, pero por supuesto no voy a hablar de compra o de venta porque eso es cosificar, y estamos hablando de seres sintientes. Ahora vamos a hablar de una cuestión que también es interesante, porque hay animales que precisan vivir con una familia humana. Es su familia, así lo entienden. Sin embargo, hay animales que no deben vivir con una familia humana, quieren y deben vivir con una familia de su misma especie. Entonces, a esos animales no los vamos a victimizar maltratándolos en casa, sino que la victimización sería no cuidar su hábitat. Si los queremos proteger, si les queremos ayudar, si les queremos defender, la forma de hacerlo es proteger su hábitat, proteger el planeta, ¿vale? Entonces, hay una diferenciación entre las dos. Vemos la diapositiva siguiente y veréis que de todas las especies que hay muchas de ellas que no precisan en sus derechos de cara a su bienestar. No está la interacción con nosotros, sino únicamente lo que les podemos brindar es la protección de ese hábitat, de su casa. Y que en otros es diferente, porque sí necesitan la interacción con nosotros, que es, en este caso, por ejemplo, ellos sí precisan la interacción con nosotros, sí somos partes de su familia, porque ellos viven en asentamientos urbanos. En estos asentamientos urbanos en los que detentamos el poder, nuestra especie humana, los animales no pueden vivir, hay ciertos animales que no pueden vivir en libertad, es imposible, que son los animales que son abandonados y después hablaremos lo que sucede con ellos. Hay otros que sí pueden vivir en libertad en nuestros jardines, nuestros, de todas las especies. Y entonces lo que podemos hacer es no cortar árboles en los jardines, no tratar mal a las plantas de los jardines, porque también son la casa de algunas pequeñas especies, o sea, de algunas especies de animales pequeños. ¿De acuerdo? Ahora bien, muchos de nosotros y de nosotras tenemos estas especies animales en casa como miembros de la familia, ¿vale? Un miembro más de la familia, con sus derechos que tienen que ver con su etología, con su forma de ser, con lo que necesita para su bienestar. Pero también es cierto que a veces tenemos animales que tradicionalmente, o para su bienestar, mejor dicho, no son animales de familia, pero sin embargo los tenemos por 1000 circunstancias. Por ejemplo, miradle a él. ¿Verdad que los habéis visto a veces en jaulas súper pequeñitas, en un balcón ahí colgados? Un animal que tiene alas, que vuela metros y metros, ¿creéis que está a gusto en esas jaulas pequeñitas sin poder desplegar las alas? No. Sin embargo, ya los tenemos en casa. ¿Qué podemos hacer? No los vamos a soltar porque no van a saber defenderse en un entorno hostil para ellos. Lo que haremos es reproducir su hábitat lo más posible, o sea, soltarlo por casa, que interaccione con nosotros como miembros de la familia, adaptarle a su familia multiespecie. Hay personas que viven solo con miembros de su misma especie y hay personas que viven con miembros de otras especies, familia multiespecie, pues lo integraremos, pero reproduciendo su hábitat. ¿Qué os parece esa solución? Es la mejor solución. Miradlo a él, un pez, en una pecera que es una bolita, que a veces hay gente que dice, está mirando ahí al cristal, sí, claro, no tiene otra cosa que hacer, el pobre. ¿Creéis que hay un animal que nada kilómetros es feliz? Ahí se respetan sus derechos, su bienestar. Exacto, depende de la pecera. ¿Qué es lo que haremos? Reproducir un hábitat similar. En vez de tener estas dimensiones, ¿qué tendremos que hacer? Tener una pecera como muchísimo más grande. Reproducir su hábitat, ya que lo tenemos. ¿Vale? Mirad otras especies.
hurones, conejitos, cobayas, exactamente lo mismo. Intentar respetar su bienestar, intentar respetar sus derechos. Y algo muy importante, negarnos a comprarlos, negarnos a la compra, negarnos a que la gente comercie con ellos, que los coja de un hábitat libre donde ellos sí quieren estar, donde sí que están garantizados sus derechos y su bienestar, no es que están en peligro, y llevarlos a un entorno humano en el que no se respeta, que simplemente están para su contemplación, única y exclusivamente, no para su interacción, porque aquí, eso es un terrario con serpientes, con ofidios. ¿Creéis que ellas están a gusto ahí? No. Ahora acabáis de hacer un ejercicio de empatía. Os habéis planteado, ellas están a gusto, se respetan sus derechos, se respeta su bienestar, se respeta lo que es bueno para ellas sin estar en peligro, ¿eh? No es que las hemos rescatado de una situación peligrosa, sino de su hábitat libre. ¿Os habéis hecho esa pregunta? ¿Están a gusto? ¿Se respetan sus derechos? No. ¿Habéis resuelto el conflicto? ¿Os habéis resuelto la pregunta con este tamiz y habéis llegado ahí? Habéis dado una respuesta. ¿Os dais cuenta? Es posible entrenar la inteligencia emocional. Todos la podemos entrenar. Entonces, las necesidades básicas de los animales que sí son de familia, comida y agua, una casa con su familia humana que le da cariño, y decimos ahora todos, muy bien, sí, sí, y nos parece muy lógico, muy normal, pero no es tan común como quisiéramos que fuese. ¿Sabéis qué cantidad de animales hay a los que se le da de comida las sobras? Se les da de comer, por ejemplo, a los perros los huesos, que es peligrosísimo. Un montón. Eso se hacía antes y se sigue haciendo. Lo habréis oído a personas mayores de vuestras familias, porque eso tradicionalmente era así, al perro los huesos, al gato las raspas de los pescados, pero no, a los gatos les gusta el pescado y a los perros les gusta la carne. Pero antiguamente pues se les daba las sobras, por eso han muerto muchos también, por las astillas de los huesos de pollo, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, si queremos tener animales, ya somos conscientes de que la comida que tiene que dársele es la que el veterinario nos paute, es la que es buena para ellos. Y si hay que darles chuches, por supuesto se les puede dar chuches, pero no son de las nuestras, sino de las de ellos, de las específicas. Y cuando hablamos de agua adecuada, hay gente que dice, sí, claro, eso es lógico, pero ¿sabéis cuántos animales hay que están viviendo no en familias, sino que están viviendo en sitios sin control, sin supervisión, porque son animales tenidos como herramientas, como cosas, y el agua está verde cuando llegan a atenderlos? Bueno, pues hasta para eso necesitaríamos una ley que todavía no hay. Todavía no se han puesto de acuerdo en que exista una ley que proteja a los animales y por lo menos sus necesidades básicas las cubra. El que esté con una familia conviviendo, el que se cuiden sus necesidades básicas y el agua no esté verde y llena de algas, y el que los cuidados les sean dados. Aún hay gente que no los lleva al veterinario, que si se ponen enfermos o los que sea, pues les deja morir. Todavía nos queda mucho por adelantar en educación, en legislación, y podemos después verlo. Recordemos que cuando se adopta un animal, dentro de los cuidados está el tema veterinario. Esto no está cubierto por una seguridad social, es caro y hay que tenerlo en cuenta. Precisa unas determinadas acciones de aseo, precisa cepillado, ejercicio, paseos, etcétera, etcétera. Cuando alguien está dispuesto a asumir todo esto, sí que puede interaccionar con un animal como parte de la familia. Si no, es mejor que le proteja, defienda y ayude de otra manera, porque si no, lo victimizará. ¿Lo habéis entendido, verdad? Esa es la disyuntiva. Hay otras formas de ayudarles, no necesariamente teniéndolos en casa si las consecuencias, si las condiciones no son las adecuadas. Esto os lo explico rapidito, pero nada, era por deciros que en las mismas zonas donde nosotros tenemos las emociones, también las tienen los animales, y van dirigidas hacia el mismo sitio. Y esto es unas fotos de un experimento que se han hecho muchas replicaciones, o sea, muchas veces se ha repetido, en el que, como veis, ahí es un monito bebé, y aquí hay una figura de una mamá monito, se ha replicado el tipo de su piel, y aquí
este muñeco únicamente le proporcionaba alimento. Aquí le proporcionaba bastante alimento y aquí menos alimento, pero sí una piel similar a la de su mamá. ¿Sabéis dónde iba siempre, no? Sí. Ahí. ¿Os dais cuenta de cómo sí valoran el cariño? Esto es otro ejemplo de algo que estamos muy acostumbrados a ver muchísimas veces, animales que se abandonan, varios a la vez. Nosotros, por ejemplo, en muchos municipios nos comentan que abandonan varios animales a la vez. Por ejemplo, es muy tradicional varios podencos o varios galgos o varios de otro tipo a la vez. Y entonces alguno de ellos a lo mejor pues, ha sido tiroteado o ha sido atropellado o ha sido ahorcado y se le ha dejado, y el resto de animales se han quedado cuidándole, esperando a que alguien les pueda ayudar. Yo tengo un ejemplo además muy cercano, porque uno que recogimos no se quería ir porque estaba velando al otro y nos pedía que también lo cogiésemos. No comprendía, claro, la cuestión de la muerte. Entonces, para que veáis que desarrollan emociones exactamente igual que nosotros, dándoos una pinceladita de un par de situaciones, ¿vale? Entonces, una de las cosas con las que nos encontramos también con dificultades es que a veces no entendemos bien el lenguaje de los animales, no entendemos bien cómo demuestran sus emociones, y eso a veces es un conflicto, nos ocasiona un conflicto, no lo sabemos entender bien. Para eso hay veterinarios, hay etólogos, hay educadores, que podemos recurrir a toda esta gente para llegar a unas conclusiones. Pero para que veáis, vamos a, y luego hacemos si queréis un turno de preguntas, vamos a ver, este animalito, por ejemplo, este perrito, ¿qué emoción parece que transmite? ¿Cuál creéis que transmite? Tranquilidad. ¿Tranquilidad, os parece? Tranquilidad, paz, o no sé, ¿qué diríais? Feliz, parece que está feliz, está tranquilo. ¿Y este gatete qué parece que transmite? Como que está irritado. Que está irritado. A ver, ¿opináis todos que está irritado? Algunas personas opinan que está irritado y otros opinan que está pues tranquilo y va andando pues todo tranquilito, las orejitas bien, el rabito de esa manera. ¿Os dais cuenta cómo hay disparidad en lo que habéis leído? Está tranquilo. Pero no es muy frecuente el que eso se adivine, porque el lenguaje de los gatitos es muy desconocido. Por eso a veces sucede el que estamos jugando con un animal o estamos interaccionando, no entendemos su lenguaje, nos responde de una manera determinada porque piensa que es una situación amenazante en la que le estamos poniendo, y entonces sucede un conflicto que hubiéramos podido evitar si supiésemos leer sus emociones. ¿Os dais cuenta? Es que me ha pasado no sé qué, es que parece que se me ha enfrentado y tal, y no lo he entendido. Y es por el desconocimiento que nos pasa a todos. Habría que entender más cuando tenemos sobre todo animales cercanos. ¿Cómo parece que está? Parece que tiene hambre. Parece que tiene hambre, ya veis cómo está, parece que tiene miedo. Es un abandono, eso es un poquito antes de un rescate. ¿Veis? Esto lo hemos leído casi todos acertadamente. ¿Cómo creéis que está este gatito? Está como... Parece que está enfadado. A punto de atacar. ¿Qué más? ¿Qué más decís? Como si tuviese escalofríos. ¿Qué más? Como en alerta. ¿Veis? Hay disparidad también. Hay disparidad. ¿Veis? ¿Os dais cuenta entonces de que el lenguaje de los gatos es bastante desconocido? Ha erizado los pelitos para parecer más grande porque hay algo enfrente que le parece que puede ser amenazador y está diciendo, no, que yo soy muy grande, haz el favor. Es una manera de responder que no es fácil la lectura. No es fácil la lectura. Los animales siempre cuando se sienten en una situación amenazante, la primera opción es huir. Solo si no se pueden enfrentar, si no pueden huir, entonces se enfrentan a la situación pues como pueden. ¿Veis aquí? Estos dos gatitos, puede ser que estén jugando, puede ser que se estén enfrentando por una situación de territorio. Volvemos a lo mismo, ambigüedad en el lenguaje, en la lectura del lenguaje. Aquí él, ¿cómo veis que está? Está enfadado. ¿Veis que hay una valla? Y aquí viene al pelo el comentar que hay personas que entrenan a los animales para ser herramientas de custodia, herramientas de defensa. En vez de ponerse una alarma, los utilizan. Y las personas que los utilizan como herramientas, pues muchas veces, claro, los cosifican
con lo cual no los tratan como seres sintientes en su interrelación, no los cuidan de la misma manera porque son cosas. Y él, ¿veis cómo está? Tiene miedo. Exacto, tiene mucho miedo, mucho miedo. Entonces, esa es la primera opción, intentar irse hacia atrás. Veis que aquí lo que pasa es que hay una mano que en vez de relacionarse con él desde una manera más accesible para que él pueda leer sus intenciones, con cuidado, por bajo, pueda oler, pues entonces lo hace de otra manera. Y van a proceder a un rescate, pero él no lo sabe. Él no lo sabe. Por eso tenemos que aprender su lenguaje, porque ellos el nuestro no pueden aprenderlo. ¿Vale? Entonces, esta es la diferencia. Si son cosas o son seres sintientes, porque lo que pedimos es simple y llanamente el respeto. ¿Vale? Las cosas hay que respetarlas, por supuesto, porque los objetos tenemos que respetarlos, es importante que nos acostumbremos, pero más importante todavía es que respetemos a los seres sintientes, porque están dotados de emociones, ¿vale? Y tienen sus derechos. Eso es lo importante. Como ya os hemos comentado, se abandonan cientos de miles de animales en España, es una barbaridad. La tasa de maltrato y de abandono es brutal y es uno de los problemas más importantes de bienestar de los animales de familia, y de los demás también, pero por centrarnos en ellos. Y es el final de un proceso de maltrato. Esto es algo que quiero que entendáis bien. Cuando se habla de abandono, el abandono es el final de un proceso de maltrato, porque nunca abandonamos a un ser sintiente al que apreciamos, al que queremos y al que tratamos bien. Si se le trata mal, al final sí se le abandona, porque son esas mismas personas que carecen de esta capacidad de inteligencia emocional y de desarrollo moral, ¿vale? Entonces, por supuesto, es el final de un maltrato. Es que como cuando se habla de la violencia hacia personas, es que se ha abandonado a tal persona o se le ha tratado mal, antes siempre ha habido una historia, ¿vale? Con los animales sucede lo mismo. Los motivos de abandono. Un motivo importante, que a veces este es el primero, a veces este es el segundo, a veces a la inversa, es el que todavía no existe una concienciación en cuanto a la esterilización. Hay muchísimos animales abandonados en España. Hay perreras que son centros de exterminio que matan a esos animales. Y sin embargo hay gente que sigue dejando criar camadas y camadas a sus perros, a sus gatos, a sus perras, a sus gatas. Y después los da a mi vecino, a mi primo, a mi no sé cuántos, sin garantías de continuidad, sin haber hecho bien un proceso de adopción consciente. Entonces, esos animales son abandonados tiempo después, porque el primo, porque el vecino, por quedar bien, ha dicho que sí, o porque era un caprichito, o porque le apetecía tener un juguetito, y después ha venido la irresponsabilidad. Ante una adopción irresponsable hay un abandono irresponsable, por supuesto. Bueno, el abandono es irresponsable de por sí. El final de la temporada de caza. Cuando acaba la temporada de caza, para no seguir manteniendo a los animales, hay personas que optan por esa solución, ¿vale? Son animales herramientas, ¿vale? O por esa solución de abandono, o por exterminio, por diferentes formas de eliminación. Y luego hay personas que piensan que sus animales se portan mal, sí podría ser un motivo de abandono. Sin embargo, yo os garantizo que si mis padres se lo hubieran planteado cuando yo me portaba mal de pequeña, a lo mejor, pues oye, igual se lo hubieran pensado. Con esto, por hacerle un poco de broma, os quiero decir que siempre hay solución para ello. De la misma manera que cuando nosotros somos pequeños, se recurre a los profesionales, a los profesores, al orientador del centro, para que ayude a que nos portemos mejor. Lo mismo sucede con los animales. Para eso están los educadores, los veterinarios, etcétera, etcétera. Luego hay un motivo que dan algunas personas que, pues, para justificar, es una excusa, claro, el abandono, que son los factores económicos. Bueno, es que nos hemos quedado en paro, nos ha pasado esto en la familia. No es excusa para eliminar a alguien de la familia, sino que se puede pedir ayuda. Se puede pedir ayuda a otras personas que hemos formado, entidades, asociaciones protectoras, y nos ayudamos los unos a los otros, a las personas y a sus animales, que forman parte de la familia, ¿vale? Luego la pérdida de interés. Es que ya no me apetece, ya no me hace gracia, ya no me divierte. Esto
siempre es porque se adoptó como capricho, porque si no, no te pasa eso, claro. Por eso la adopción como capricho tenemos que concienciar a la gente para que no se dé. Nunca, el capricho nunca. Entonces, ¿cómo pensáis que puede erradicarse o al menos disminuir el abandono y el maltrato? Ahora luego lo veremos, pero pensad, a ver, ¿se os ocurre alguna solución? ¿Cómo erradicarlo? ¿Cómo eliminar o minimizar? Primero, concienciar, ¿no? Concienciar, ¿vale? Difundir casos y Difundir, concienciar. ¿Se os ocurre alguna otra cosa más? Meter en la cárcel. Con leyes, directamente. Con leyes. Sí. Con leyes y sus posteriores castigos, sea penalización de una forma, pues, multas o cárcel, ¿vale? ¿Qué más? ¿Se os ocurre algo más? Bueno, ya has dado el ejemplo de que se les abandonaba porque no se comportaban bien, pero eso también es un poco como, no sé, un hijo que se porta mal no lo abandonas. Entonces, ¿por qué haces lo mismo con un animal que también es un ser viviente? Concienciar. El plantear a la gente que su desarrollo moral y su inteligencia emocional tiene que estar por encima de sus caprichos, ¿vale? Labor de concienciación, educación. Todos nosotros, todas nosotras somos educadores. Educamos a nuestras familias, a los mayores, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a nuestros amigos. ¿Y no podían ser las vacunas gratuitas, por ejemplo? La gratuidad de algunos servicios, ¿vale? La gratuidad de por ejemplo, servicios veterinarios, etcétera. Justamente, por ejemplo, no sé, por ejemplo, una mamá o un papá abandona a su hijo, obviamente lo condenan, pero si hacen con un animal, no les pasa es el nada, mismo castigo. absolutamente nada. Está- Depende del sitio, porque a veces si los han abandonado sí que toman cargos, ¿sabes? Existen denuncias por parte de las asociaciones proteccionistas. Lo que pasa es que de parte de las instituciones, muchas entidades proteccionistas encuentran que no hay respuesta, que son casos que se dejan aparte. Mucha gente que ha hecho denuncias encuentra poco apoyo social, a lo mejor entre un lobbies, por ejemplo, de grupos de personas a los que les interesa seguir cosificando a los animales y que son influyentes en algunas instituciones públicas. Eso es lo que algunas personas animalistas encuentran, ¿vale? Con bastante frecuencia, ¿vale? Por eso estamos intentando que haya una claridad en las leyes y un cumplimiento de las leyes, o sea, que las leyes lleven consigo a una imposibilidad, a lo mejor, de que las personas que no tienen responsabilidad en la tenencia sigan teniendo animales, por ejemplo. Le falta lo de la esterilización. Por ejemplo, la esterilización podría estar aquí, el que se subvencionara la esterilización para que muchas personas pudiesen recurrir a ella por el bien físico también de los animales, porque evitan muchas enfermedades, y para que no haya superpoblación y todos tengan casa, todos tengan familias responsables. Responsables, solo las responsables. Diga, niño. No, que eso vendría bien, la verdad, porque yo en la época de los perros, cuando son pequeños, antes de que les digamos que es el cambio hormonal suyo, es el momento de esterilizarlos. Yo ahora puedo esterilizar mío, pero no haría el mismo efecto que antes de ese cambio. Entonces ahora, como no tenía dinero y no podía hacerlo, ahora me toca pues sufrir, digamos, las consecuencias. Que igual no en todos los perros es igual, pero muchas veces sí que vas por la calle y mi perro pues se pone a ladrarle a otros perros y todo porque se pone muy territorial y ya está, pero Sí. es una... Exacto. Pero claro, es una cuestión de la naturaleza que él no manda sobre esa cuestión, es una cuestión de la naturaleza y solo está siguiendo los pasos que la naturaleza le pide para la reproducción, porque la naturaleza no es que piense mucho en el individuo, lo que piensa es en la reproducción de la especie. Entonces, tenemos a ellos que ayudarles y defenderles para que eso no suceda, que no sean esclavos de esa especie de imperativo reproductivo que la naturaleza impone. Es una forma de defenderles. Y esto sería muy bueno que estuviera incluido en las leyes. Pues a ver si podéis conseguir lo que nosotros no estamos consiguiendo, el que hayan leyes proteccionistas integrales.
Digo que siempre es buen momento para esterilizar. O sea, Sí. si rescatamos un perro o un gato de la calle A la hora. de 10 años y lo esterilizamos. Exacto, a la edad que sea. Siempre es buen momento. Lo que pasa es que cuanto más pronto, pues mejor. Les evitamos complicaciones, enfermedades y malos momentos. La realización en maternidad o paternidad a largo plazo solo es de los humanos. Para los animales es solo una esclavitud que la naturaleza impone. Es que es así. Es así. Vale, entonces, estos podrían ser muchas de las soluciones que proponéis. Venga, vamos entonces a analizarlas. Porque las consecuencias del maltrato hacia los animales, en los humanos, hay algo que tenéis que tener muy en cuenta, que es la banalización de la crueldad. Banalización quiere decir la relativización, el que pierde importancia. Hay gente que le da poca importancia a la crueldad hacia los animales. Tened cuidado porque entonces también pierde importancia la crueldad hacia los humanos. Va perdiendo importancia. En los humanos no se ejerce tanto porque hay unas leyes que nos protegen, pero sí que si le quitamos importancia a la crueldad en su conjunto, como está en las mismas estructuras cerebrales, también se nos relaja mucho esto como para ejercer crueldad hacia los humanos. O sea que tendremos que educar a las personas que quiten importancia a la crueldad hacia los animales para ayudarles que sean mejores, que desarrollen más solidaridad y más bondad. Y en los animales ya sabemos cuáles son las consecuencias: el miedo, la tristeza, el desamparo, la soledad, el hambre y la muerte agónica, física y psicológica. De hecho, creo que, o sea, ahí entraría la importancia de las leyes, porque, por ejemplo, entre los humanos relativamente no hay tanto conflicto porque saben que después van a haber consecuencias penales, pero si en los animales no hay se minimiza la importancia. Cuando tengáis los votos en vuestra mano. Será un momento de presionar a todos nuestros representantes políticos de todo del arco político que exista. Entonces, eduquemos a las demás personas, las que tenemos alrededor, rechacemos el maltrato individual, el que hacen las personas y el que hacen las instituciones, cuando no hacen caso del maltrato o cuando, por ejemplo, subvencionan actividades en las que haya maltrato animal. Informar de esas soluciones prácticas, son prácticas, fáciles, llevaderas, y aplicar la ley que exista en ese momento y proponer nuevas. Siempre ir mejorando, que la sociedad mejore, que vaya tendiendo hacia la bondad. ¿Vale? Entonces, educar con qué premisas, con qué condiciones. Recordad, eso es lo que vais a transmitir, que los animales tienen emociones, sienten y sus derechos precisan protección, porque sienten emociones. Y el conjunto de las emociones son los sentimientos. También hay algo que nos tenemos que plantear a la hora de educar, que es que aprendemos muchas veces por imitación. Y el aprendizaje lo hacemos de los adultos de referencia, de los adultos cercanos, pero también de la sociedad, no necesariamente de nuestra familia, sino de la sociedad en su conjunto. Por eso hay que cambiar la sociedad, para que no sea un mal referente. Entonces, cuando la gente hace estas cosas, las nuevas generaciones pueden imitarles, seguir victimizando o cambiar, pasarlo por este filtro, revisar las tradiciones, que está muy bien, que recuperemos tradiciones, que estemos muy apegados y apegadas a las tradiciones, pero habrá que revisarlas, habrá que actualizarlas al siglo XXI, habrá que quitar las cosas que sean malas, ¿vale? Y entonces convertirlas en algo diferente, convertirlas en actividades de ocio, de disfrute, que no comporten violencia, ¿vale? Podemos seguir queriendo mucho nuestros modelos de identificación, a nuestras familias, a nuestra sociedad, pero vamos a revisar esa parte de tradiciones crueles e incorporar algo compasivo y solidario. Mirad, estos son campañas, os hemos puesto aquí algunos carteles de campañas que son educativas, de concienciación, que han hecho algunas protectoras en consonancia también con algunos centros educativos, algunos de aquí, otros de otros países,
del resto del mundo, etcétera, etcétera. Porque en los países de América del Sur también hay un movimiento animalista que surge, y surge normalmente junto a la demanda también de derechos para los humanos. Son cosas que suelen ir muy juntas. El rechazo de la violencia hacia todos, sea la especie que sea, y el respeto hacia su entidad. Vale, pasamos si quieres. ¿Vale? Rechacemos, hay que rechazar cualquier tipo de maltrato, lo que hemos dicho antes, tanto individual como institucional, pero no solo el físico, no nos quedemos ahí. Esto también es maltrato. Los espacios reducidos, cuando vemos animales que viven constantemente en balcones, cuando sabemos de animales que viven constantemente en sitios apartados y están sin supervisión y están malviviendo y malmuriendo, cuando hay animales en asentamientos urbanos que son maltratados por otras personas cuando otras intentan cuidarles, aunque sea en la zona en la que viven, intentan esterilizarles, alimentarles y cuidarles. Todo eso también es rechazable. Justamente lo que es como... O sea, no se le da tanta importancia a lo que es evitar el maltrato psicológico, como que es un tema muy infravalorado. Sí, sí. De hecho, por eso... Y eso también lo es, la falta de afecto, claro. Eso es negligencia. Por eso de ahí entra la psicología, y es un tema muy extenso, sí. Que todavía no... O sea, es un tema muy extenso que todavía no estamos tocando, y las leyes todavía estamos intentando que salgan para proteger esto. Entonces, por eso esta va a ser vuestra labor en el futuro, si conseguimos que esto sí que llegue. Vale, por ejemplo, rechacemos, podemos decir, la utilización de animales en circos porque aquí pensáis que son maltratados. Sí. Claro, no es su etología, no es lo que ellos querrían. Entonces, por ejemplo, si no fuésemos a los circos, ¿pensáis que esto serviría para algo? ¿Pensáis que sí o que no? Sería sí. Porque si no van a de los circos no tienen ninguno, o sea, no tienen ningún capital. Vale. Entonces... ¿Creéis que los circos con animales están prohibidos? No. No lo están. En algunos municipios sí, y en otros municipios no. Con lo cual, una compañía de estas características va a otro sitio y ya está, cercano y en paz. Por eso las leyes tienen que ser de amplio territorio, de territorio nacional, etcétera, etcétera. Hay también muchas campañas rechazando la compraventa de animales, el que no haya gente que los cosifique comerciando, por dos temas. Una, porque no son cosas, y otra, porque cuando se procede a una adopción se hace desde una entidad proteccionista. Y entonces se pasa una especie de filtros con cuestionarios, con entrevistas, con concienciación, para que esa familia se asegure de tener la suficiente responsabilidad para encargarse de ese animal durante toda su vida. Por esos dos motivos, el no a la compra, porque no se cuidan sus derechos y porque no se hace un buen filtro. También se pueden rechazar animales que se utilizan como forma de ocio. ¿Pensáis que sufren? Sí, sufren. Sí, sufren. Muchas personas justifican la cultura con el maltrato. Vale. Entonces, la cultura, por ejemplo, hay unos festejos que están dentro de la cultura de un pueblo, de una nación, de una comunidad autónoma. Bueno, podemos pasar esos festejos por el tamiz, por el colador, este, y ya está. Los pasamos por el colador. Si pasan el filtro, no hay crueldad, entonces lo seguimos manteniendo. Lo mismo que hemos dicho antes respecto a las tradiciones, así de fácil. No es nada más que así de fácil. Pasamos, si queréis. Sucede lo mismo con animales utilizados como herramientas. Sucede prácticamente lo mismo, ¿vale? Porque los animales no ganan, son utilizados como herramientas. Entonces vamos a pasarlo por ese tamiz. Aquí, por ejemplo, es lo del entrenamiento a motor, a ver quién aguanta y quién no aguanta, ¿vale? Eso es una selección brutal de los animales y podemos pensar que es una actividad de animales utilizados como herramienta y volvemos a lo mismo, lo pasaremos por... Y los caballos de tiro y arrastre también, ¿no? Porque yo cuando los veo a los pobres ahí por la huerta que llevan ruedas y sacos y no se acaba, siguen cogiendo los caballos, los quieren mucho. Sí, sí. Entonces, claro, hay asociaciones
Hay asociaciones que han investigado, porque lo primero que hay que hacer es ver si realmente esos animales, desde el punto de vista físico y psicológico, sufren de manera objetiva, que eso es muy objetivable. Entonces hay asociaciones que han, por ejemplo, evaluado si esos animales sufren y en función de eso han pedido la revisión de esa actividad para que no sea así, para que sea de otra manera o haya una alternativa de ocio diferente, ¿vale? Porque las personas que ejercen ese tipo de actividad y no tienen este desarrollo moral, pues les da igual. O sea, la cuestión no es que no saben si sufre o no, porque saben, existen datos objetivos, sino si les da igual que sufran. Y volvemos a lo mismo, victimizar o no. ¿Vale? Formas de transporte, si nos parecen adecuadas o no, transportarlos así o transportarlos aquí dentro, es diferente, muy diferente. Y entonces vamos a ver ahora la diferencia que hay entre una protectora con refugio y una perrera, porque hay gente que no lo sabe, hay gente que, exacto, que no lo tiene muy claro. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre protectora y perrera? O sea, en los refugios. Bueno, sí, Refugios son de refugios, protectora. pero después las perreras son las jaulas esas. Vamos a ver la diferencia. Vamos a ver la diferencia. Las perreras son habitáculos, zonas urbanas, un trozo, que normalmente están creadas por los ayuntamientos, a veces no, pero muchas veces son sitios. Y están gestionadas, controladas, organizadas por empresas, que son empresas con ánimo de lucro, son trabajadores lo que hay ahí. ¿Cuál es su objetivo? Recogen los animales vagabundos, los animales abandonados y los tienen 20 días en la comunidad autónoma nuestra, en Murcia son 10 días. Entonces están 20 días, si el animal tiene chip y el dueño no es localizado o no lo quiere o tal o que sea, al día número 21 al animal se le extermina. Entonces una perrera es un centro de exterminio, ¿vale? Es un centro de exterminio. Lo más probable es que hasta entonces vivan en condiciones indignas, porque normalmente en estos sitios no se permite la filmación de imágenes, ¿vale? Entonces no tienen asistencia veterinaria, tienen muy poquita, hay muchos animales en muy poco sitio y los cuidados, claro, no son los mismos que tendrían en una familia normal, claro. No hay un control posterior sobre adopciones. Lo que sí que hacen algunas personas de protectoras es ir a las perreras e intentar sacar el mayor número posible de animales para que no lleguen al día 21. ¿El problema cuál es? Que las protectoras con refugio están llenas hasta arriba. Es un lleno total. Están llenos los refugios, están llenas las casas de los voluntarios y de las voluntarias, absolutamente llenos. Y esto os lo puedo asegurar, de toda España. Entonces, ¿qué es una protectora? Totalmente diferente. Son asociaciones sin ánimo de lucro, que no generan ningún beneficio. El dinero que se obtiene es porque se venden cosas y porque hay donaciones, porque ponemos dinero, los propios voluntarios. Están gestionadas por los voluntarios y se cuida a los animales con el cariño, la alimentación adecuada, todo lo que se puede. Nunca se sacrifica, nunca se extermina. Lo único que sí que se hace es la eutanasia, cuando un animalito está muy enfermo, cuando está sufriendo, y entonces sí que se aplica la eutanasia, claro, pero como una forma de protección. Se fomenta la esterilización para evitar la superpoblación de animales que no encontramos hogares responsables y se entregan esterilizados o con compromiso de esterilización si hay adopción. Y hay unos requisitos para adopción. Hay una concienciación previa y un seguimiento después de la adopción. Eso es muy importante. Imagínate que tú quieres un pastor alemán y vas a adoptar. ¿Tiene pastores alemanes? Sí. Dos cosas. Una, seguro que hay de todo, Si miras en las protectoras de España, hay absolutamente de todo. Pero, y luego la segunda cosa. En las protectoras no miramos razas. Eso es así. Una persona que vende animales sí que mira que si la raza, que si el no sé qué, que si el no sé cuántos, que si el sí sé menos. Y en las protectoras eso no se mira, eso es la verdad.
si es de raza no sé qué, raza sí sé menos, como nos pasa con los humanos. No, pero creo que se nos refiere más que, yo que sé, sea un niño pequeño, le hace ilusión tenerlo. No sé. Pero es que al niño pequeño no se le da un animal en adopción, solo. Una cosa, Mariví, Pero la adopción no puede ser un regalo para un niño pequeño, es que eso es lo que también quiero que sepáis. Pero, por ejemplo, si quieres un perro que no suelte pelo. Que no suelte pelo. Eso está complicado, está complicado. Por eso ahí ya tienes como que comprar si quieres un perro que no suelte pelo. Pero es que no hay, Pero un perro que no suelte pelo no hay. y luego los engendros van a hacer Mariví, escuchar, vosotros estáis aprendiendo un montón. Yo sé que es mucha información, si os habéis portado genial, quedan 5 minutos. Lo que quiero pedirles es si nos dejará este power para que nosotros hagamos a los peques la charla. ¿Nos lo dejaréis? Por supuesto. Pues nos ha evitado mucha faena, ¿eh? Por supuesto. Vale, pues venga. ¿Sabes qué pasa? Que nosotros estamos, gracias, nosotros estamos por la línea de que intentemos también, los humanos, concienciarnos para no establecer una diferenciación en los animales por razas, sino, por ejemplo, los animales precisan cariño, precisan también esparcimiento, precisan tranquilidad, unos más, otros menos, pero no en función de las razas, porque también es una forma de evitar el poner a los humanos en esa estructura de las razas. Queremos evitarlo, queremos evitar que la palabra raza influya ni en nuestra especie ni en las demás. Ahora he dicho lo que quería decir, ¿vale? Es una forma de hacerlo. ¿Y visualmente? Visualmente, para que veáis, esto es la diferencia visual entre una perrera y una protectora. Exactamente eso. Entran así y salen así. Y están allí así. ¿Vale? Y aquí pues se acaba como se acaba. Casi cada día. Cada día. ¿Vale? ¿Seguimos alguno más o ya? ¿Qué? Vale, nada, los roles, eso ya lo... sí, esto sí que os quería decir. Mirad, en las protectoras se asumen estas funciones. Se da cobijo a los animales, se les alimenta, se les lleva al veterinario, están heridos muchos de ellos, claro, procedentes de maltrato, y se les cuida, se les da la medicación, se gestionan las adopciones para ver si son familias de verdad responsables, no es por caprichito. Si hay animales que están perdidos, se ayuda, en los casos difíciles, los animalitos se les ayuda también a educar. La gestión de las colonias de gatitos, de los gatitos que viven en zonas que hay humanos y no se les encuentra adopción y por lo menos se les alimenta, se les esteriliza y se les cuida. Eso es lo que hacen las protectoras, ¿vale? Os digo esto porque hay gente que pregunta, ¿cómo puedo ayudar a los animales de una manera práctica, haciendo todo esto? Y de la manera práctica, ayudando a una protectora, o sea, ayudando a los animales por medio de una protectora, son colaborar en estas funciones. Es verdad que a los dobles que dicen que a los dobles más les dicen el mucho del cerebro, la cabeza de chica pequeña, Y luego se vuelven locos. Se les desconecta, es que son así, ¿verdad? No, cielo, no es así. Podéis preguntar además a vuestros veterinarios o que tengáis confianza o etólogos, pero no os fiéis de las difusiones que se hacen en Internet respecto a estas cosas, porque lo hemos oído muchas veces y son bulos. Y, por ejemplo, tenéis un programa que se llama Consejos para Mascotas, que ahí sí que podéis entrar y fiaros muy bien de todos los datos y de todos los podcasts que hay. Y tenéis además aquí al director del programa. Es la verdad. Esto lo pondremos mañana para que traigáis latitas y todo el instituto traiga y lo llevaremos a Monteplan o alguna protectora. ¿Vale? Esta caja ya tiene un par de años. ¿Vale? Recordad lo que se hace en las protectoras. Esto, con la colaboración de voluntarios y voluntarias. O sea que cuando seáis mayores esto podéis conseguir. Vale. ¿Tenemos algún turno de preguntas? Un momento, si os parece, eso ya es para otra, porque es un poquito más extenso. Hay un concepto que se llama especismo y un concepto contrario que se llama antiespecismo, ¿vale?
simplemente es aplicar la moral, o sea, el desarrollo moral, la ética personal y la inteligencia emocional a los derechos y al bienestar de cada especie, sin discriminar. La discriminación y el racismo fuera para todas las especies.